Bueno, entonces pasamos a la siguiente integral indefinida por el método de sustitución, donde tenemos la integral de x al cuadrado de x sobre raíz cuadrada de x al cubo más 1. Entonces, cuando uno tiene práctica, recuerden que tenemos que tener en cuenta siempre las derivadas de las funciones. Arriba está la función x al cuadrado y abajo está la función x al cubo más 1 en raíz cuadrada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, derivamos x al cubo más 1, nos quedaría x al cuadrado, porque la derivada de 1 es 0, lógicamente. Entonces, allí nos damos cuenta que la derivada de esto que está bajo la raíz es igual a lo que está en el numerador. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cálculo auxiliar, poner que u va a ser x al cubo más 1. Entonces, al hacer la derivada de u, entonces va a quedar 3x al cuadrado de x, porque la derivada de 1 es 0. Entonces, como nosotros queremos que sea igual a x al cuadrado de x, ¿verdad? Acá entonces el 3 va a pasar dividiendo a du y va a quedar que du sobre 3 es igual a x al cuadrado de x, que es exactamente lo que tenemos en el numerador. Entonces, ahora que ya tenemos, digamos, la dos igualdad, a que es igual u y a que es igual de u, entonces podemos hacer ya la sustitución de variables. Entonces, en vez de x al cuadrado de x, vamos a poner de u sobre 3. Fíjense acá, porque todo ya tiene que estar en función de du al hacer la sustitución. Luego, en vez de x al cubo más 1, ponemos entonces u, entonces nos queda de u sobre 3 sobre raíz de u. Bueno, ahora que ya hicimos la sustitución, tenemos que empezar a pensar cómo hacer o por qué fórmula hacer la integración. Entonces, primeramente nos damos cuenta que el 3 es una constante, entonces puede salir afuera como que está sobre 3. Entonces sale 1/3 afuera y queda du sobre u a la 1/2. Porque en vez de raíz de u se puede escribir u a la 1/2, que es lo mismo. Eso es por propiedad de radicales, donde este tiene un 1 acá y queda dividido por el índice. O sea, lo mismo es decir raíz de u que u a la 1/2. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la fórmula directa de integración, donde nos dice que b a la n de b se le tiene que sumar 1 al numerador y dividir nuevamente por ese resultado, que viene a ser la integral directa del polinomio. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, lógicamente la variable debe estar en el numerador. Entonces lo que vamos a hacer en el siguiente paso es copiar nuevamente 1/3. Fíjense que todavía no estamos integrando porque tenemos que adecuar la función a la fórmula correspondiente. Entonces, como que este está en el denominador, sube en el numerador y por propiedad algebraica se le cambia el signo a su exponente. Entonces, en vez de escribirlo así, queda u a la menos 1/2 de u, que es lo mismo que esto, solamente que escrito de otra forma. ¿Por qué lo hacemos así? Y porque esto ya se adecua perfectamente a esta fórmula de integración polinómica. Entonces ahora ya podemos aplicar entonces esta fórmula, donde nos está diciendo que al integrar tenemos que sumarle 1 al numerador y dividir nuevamente por el numerador que nos salga. Fíjense acá. Entonces sería así: el 1/3 se copia igual y la u ya sale integrada, donde menos 1/2 hay que sumarle 1, y si ustedes menos 1/2 hacen más 1, le va a salir 1/2 positivo. Entonces por eso queda u a la 1/2 positivo y dividido 1/2 nuevamente, porque eso es lo que te indica la fórmula. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, se forma una fracción compleja, porque tiene, digamos, 3 pisos, por decirlo de una forma. Entonces tenemos que agregar un 1 acá a este numerador. Entonces al hacer extremo por extremo sería u a la 1/2 por 2, entonces quedaría 2, y 1 por 1, 1 que no hace falta poner debajo. Entonces fíjense acá, el 1/3 se copia igual, de dónde salió este 2 y es extremo por extremo, entonces queda u por 2, queda 2u a la 1/2, y debajo 1 por 1 es 1 que no hace falta escribir.
Bueno, entonces en el siguiente paso, fíjense que en vez de u a la 1/2 podemos volver nuevamente a raíz de u, porque eso es lo que teníamos originalmente. ¿Por qué pasamos en el formato de exponente? Y porque necesitábamos integrar. Una vez que ya integramos, volvemos nuevamente al original. Eso es algo que ustedes van a tener siempre recurrente en el caso de método de sustitución o de integrales de forma general. Entonces volvemos nuevamente acá, 2/3. ¿Por qué 2/3? Porque 2 por 1 es 2 y el 3 se mantiene debajo. Y en vez de u a la 1/2 ya dijimos que vamos a volver a raíz de u, que es lo mismo, y no nos tenemos que olvidar de la constante de integración. Perfecto. El ejercicio ya está terminado y casi terminado porque en vez de u debemos volver nuevamente a su valor original, que como podemos ver era x al cubo más 1. Entonces copiamos nuevamente, 2/3 se copia igual y queda raíz cuadrada de, en vez de u ponemos su valor que es x al cubo más 1 y más la constante. Si ustedes quieren verificar esto, lo podemos hacer ahora un ratito. Si ustedes también quieren hacerlo en sus casas, ¿verdad? Acá tengo ya la función original graficada, que es x al cuadrado sobre raíz, raíz cuadrada de x al cubo más 1. Debería de ser acá más 1. Permítame, acá voy a corregir. Entonces, al hacer la integral de f de x, vamos a escribir acá integral de f, y fíjense que nos sale 2/3 de raíz cuadrada de x al cubo más 1. Fíjense acá, 2/3 de raíz cuadrada de x al cubo más 1 y más la constante. Entonces con eso podemos asegurar que el ejercicio está hecho correctamente. Muchas gracias.